Hola, buenos días. Me presento, soy la doctora Claudia Páez y les voy a hablar de técnicas de anestesia y manejo de complicaciones. Nuestra tutora es la doctora Esmeralda. Bueno, para iniciar vamos a hablar un poquito de la historia y del dolor y cómo se fueron empleando los anestésicos locales. Vamos a tener que la catarata se va a encontrar entre las enfermedades oculares más frecuentes y va a afectar aproximadamente a 17 millones de personas en el mundo, y su único tratamiento efectivo y real va a ser la cirugía. Cada día vamos a contar con una población senil que está en incremento, por lo cual la cirugía de catarata va a ser imprescindible para mantener la calidad de vida de muchos pacientes y por consiguiente las técnicas de anestesia en oftalmología. En búsqueda de bloquear la sensación del dolor en áreas específicas del cuerpo de forma temporal y reversible, se ha logrado la introducción de los anestésicos locales desde 1880. La cocaína fue el primer anestésico observado por Karl Kohler en 1884 y años más tarde se sintetizó la procaína gracias a Einhorn. Sin embargo, se va a continuar o se continuó con el proceso de investigación para lograr un fármaco que permitiera disminuir los efectos adversos que provocaba la procaína en el cuerpo, tales como las alergias y su tiempo corto de duración. Posteriormente se introdujeron los anestésicos de tipo amida en 1943, tras ser sintetizada la lidocaína por Niels y Bengt. Ahora bien, el descubrimiento de la lidocaína se basó en la estructura lipófila que tiene un tipo de unión con la cadena intermedia o pivote alifático del tipo ester, a partir de la cual se va a desarrollar la unión de tipo amida y una porción hidrófila. Dentro de los tipos de anestésicos locales más usados tenemos la prilocaína, la mepivacaína, la oxetacaína, etidocaína, ropivacaína y la levobupivacaína, que son las que empleamos estas dos últimas más en nuestro país. Ahora, en cuanto a la elección de la técnica de anestesia, vamos a tener anestesia de tipo sistémica, y esta se va a emplear en cirugía de cataratas, principalmente en pacientes de la tercera edad, donde las enfermedades coexistentes pueden representar riesgos para la anestesia general. Por lo tanto, el procedimiento se va a realizar habitualmente bajo sedación consciente. Se puede utilizar una sedación leve, que se va a definir como el nivel de sedación en el cual el paciente puede despertar fácilmente y puede responder a estímulos verbales. Dentro de los medicamentos preferidos está el propofol, el midazolam, el fentanilo o alguna combinación de los tres. Es importante que durante este tipo de anestesia se dé una monitorización rutinaria de los signos vitales, como la presión arterial, un electrocardiograma constante y la saturación de oxígeno antes, durante y posterior a la inducción de la anestesia. Y bueno, pues como les comenté, todo esto se debe realizar por personal especializado del servicio de anestesiología. Ahora, también vamos a tener la opción de emplear la sedación oral en cirugías de cataratas, y esta ha ganado gran popularidad como una medida que va a permitir un ahorro en los costos y los recursos. Esta transición a la sedación oral va a permitirla trasladar los procedimientos del quirófano a la sala y al consultorio, y ha demostrado que esta sedación va a tener una alta tasa de satisfacción en el paciente, así como en el cirujano, y representa una baja tasa de complicaciones quirúrgicas en comparación con la sedación intravenosa. Existen diversas formulaciones disponibles, incluyendo el diazepam oral, el lorazepam y una combinación que se llama MKO Melt, que básicamente es 3 miligramos de midazolam, 25 miligramos de ketamina y 2 miligramos de ondansetron para evitar las náuseas postquirúrgicas o durante el procedimiento. Ahora, dentro de las anestesias perioculares vamos a tener que el término anestesia periocular, eh, perdón, ¿me escuchan? Me comentan que no se escucha. ¿Ya me escuchan?
Ok, me comentan que ya se escucha todo bien para que continúe. Bueno. Vamos a tener otra técnica empleada que es la sedación oral. Esta sedación oral en la cirugía de cataratas ha ganado popularidad como una medida que va a ahorrar y reducir los costos y recursos. Esta transición a la sedación oral va a permitir trasladar el procedimiento tanto del quirófano a la sala de procedimientos o al consultorio, y ha demostrado que la sedación oral representa una tasa alta de satisfacción tanto para el paciente como para el cirujano y una disminución en la presentación de complicaciones quirúrgicas en comparación con la sedación intravenosa. Existen varios fármacos o formulaciones disponibles, incluyendo el diazepam, el lorazepam y una fórmula que se llama MKO Melt, que es una combinación de un sedante, que son 3 miligramos de midazolam, un anestésico, que son 25 miligramos de clorhidrato de ketamina y 2 miligramos de ondansetron, con la finalidad de disminuir las náuseas transquirúrgicas o posquirúrgicas. Eh, Ahora bien, vamos a tener que el término de anestesia periocular va a agrupar un conjunto de técnicas que fueron descritas con el nombre de anestesia retrovulvar y perivulvar. Estas técnicas van a causar un bloqueo en la conducción de los nervios intraorbitarios. La anestesia perivulvar fue descrita en 1986 y esta se denomina intracónica debido a que la solución anestésica se aplica en el cono muscular por detrás del globo ocular y cerca del ganglio ciliar. En cambio, la anestesia perivulvar se llama extracónica, ya que ésta se va a inyectar en mayor volumen de solución y va a ir alrededor del globo ocular y por fuera del cono muscular. Ok, les hice una pequeña tablita que encontré en un paper y pues básicamente nos va a hablar de el empleo de los fármacos principales locales de tipo amida en la actualidad, y vamos a tener la lidocaína, la prilocaína, la mepivacaína, la bupivacaína, la ropivacaína y la levobupivacaína. Entonces, en un marco de color naranja se va a poder observar los dos tipos de anestésicos preferentes para la cirugía del segmento anterior, ya que en estos la duración de la cirugía suele ser inferior a una hora, por lo que la lidocaína y la mepivacaína al 2% van a estar indicadas. Para cirugías del segmento posterior enmarcadas en color rojo, se va a recomendar utilizar anestésicos de mayor duración de acción como la bupivacaína, en específico la ropivacaína y la levobupivacaína, con tal de acelerar el efecto de la anestesia, conseguir una duración de acción un poquito más prolongada a través de la mezcla de distintos anestésicos locales de cinética distinta. La mezcla a partes iguales de lidocaína al 2% y de bupivacaína al 0,5% ha sido reemplazada por la mezcla de mepivacaína al 2% y ropivacaína al 0,75%, o en caso de no disponer de esta, por levobupivacaína al 0,5%. Estas mezclas o estas combinaciones van a permitir asegurar una analgesia quirúrgica de aproximadamente una media de 90 minutos, pero una analgesia residual de 3 a 4 horas, por lo cual se va a convertir en una muy buena opción para el manejo analgésico posoperatorio. En cuanto al estudio de los movimientos oculares a través de la electromiografía, se ha demostrado que la lidocaína al 2% va a ocasionar un bloqueo motor cuya regresión total va a ocurrir en un lapso de 5 a 6 horas en promedio. La adrenalina va a mejorar la calidad del bloqueo y prolongar su duración. Sin embargo, pues esta se usa con más precaución, ya que tiene un riesgo y existe un temor en los cirujanos de desencadenar una vasoconstricción de la arteria oftálmica. Ahora, ¿cómo vamos a preparar al paciente? El paciente se va a colocar en decúbito supino con la cabeza algo elevada y una extensión moderada para llevar el marco orbitario a la posición horizontal. Antes de aplicar cualquier tipo de anestesia periocular, hay que examinar el ojo, verificar el tamaño y observar el aspecto de la hendidura palpebral, los párpados y los pliegues palpebrales. Esta exploración local permite visualizar el globo ocular en el contexto de la órbita. Posteriormente a haber verificado el lado del ojo que se va a intervenir, se van a depositar algunas gotas de anestésico tópico. En nuestro caso, pues empleamos la tetracaína o el Ponti,
en el pliegue conjuntivo palpebral inferior, asegurando la anestesia de la conjuntiva y de la córnea. La piel periorbital y la conjuntiva se van a desinfectar con una solución de yodopovidona y la punción retro o perivulvar puede ir precedida por una sedación con el objetivo de facilitar la punción y minimizar las molestias del paciente, así como sus nervios preoperatorios. Ok, en esta imagen podemos visualizar algunos de los sitios de punción que vamos a tocar durante las anestesias perioculares. Con la línea punteada de color rojo podemos observar el borde anterior de la órbita. Marcado con la letra A vamos a observar el sitio de punción cutánea de la anestesia retrovulvar. En el caso de la B, el sitio de punción temporal inferior de la anestesia perivulvar. Marcado con la letra C, podemos visualizar el sitio de punción nasal superior de la anestesia perivulvar y algunos puntos anatómicos de importancia. Con el número 1 podemos visualizar el pliegue palpebral superior. En el número 2 está el pliegue cutáneo del margen superior del borde orbitario inferior. En el número 3 la carúncula interna y en el 4 el pliegue palpebral inferior que nos van a servir ahorita en la parte que continúa de la presentación. Ahora bien, vamos a hablar de la anestesia retrovulvar. Actualmente y tras un consenso realizado por varios especialistas, se ha empleado se ha determinado que el empleo de la anestesia retrovulvar para cirugías complejas del segmento anterior, como lentes intraoculares fijados escleras, cirugías en iris y cirugía anterior que requiera algún tipo de manipulación escleral o las que requieran de vitrectomía pars plana, puede ser empleado para que produzca un bloqueo de la conducción nerviosa y la consiguiente asinesia de los músculos inervados, y los anestésicos locales en concentraciones bloqueadoras van a alcanzar a difundirse hasta el núcleo del segmento expuesto, aproximadamente a 5 a 10 milímetros de cada uno de estos nervios motores en el espacio retrovulvar posterior. A menudo se va a observar una actividad residual del músculo oblicuo superior tras la aplicación del anestésico local retrovulvar, ya que su nervio motor, el troclear, va a discurrir fuera del cono muscular. El bloqueo total de los nervios sensitivos y autónomos de menor diámetro, incluido el ganglio ciliar, se va a lograr con mayor facilidad. Ahora, la técnica de anestesia retrovulvar fue descrita por Labat y reintroducida por Atkinson, quien inclusive él tiene una cánula para la aplicación de este tipo de bloqueo. Retrovulvar se va a referir al compartimiento cónico dentro de los límites de los cuatro músculos rectos y sus septos intermusculares. En comparación con la órbita periférica, donde la grasa es más densa, el cono retrovulvar tiene grasa dispuesta en grandes glóbulos y una matriz de tejido conectivo con tejido conectivo que va a sostener y permitir la función dinámica del contenido orbitario, controlando así la difusión de las soluciones anestésicas locales. Este tipo de anestesia va a consistir en una sola inyección temporal inferior. La aguja se va a introducir a través del párpado inferior en el tercio externo del margen superior del borde orbitario. Primero la aguja va a ser perpendicular a la piel y posteriormente, tras haber sobrepasado el ecuador del globo ocular, se va a dirigir a 45 grados hacia adentro y arriba para aproximarse al eje óptico por detrás del polo posterior del ojo y a una profundidad aproximada de 30 milímetros. La penetración en el cono muscular por debajo del borde inferior del cono, digo, del músculo recto lateral, a veces se va a percibir como una pérdida en la resistencia. Tras una prueba de una aspiración, se va a inyectar el volumen del anestésico local, aproximadamente de 3 a 5 milímetros en contacto con el ganglio ciliar, lo que va a ocasionar un pequeño ascenso del globo ocular. La anestesia de retrovulvar va a inducir un bloqueo de conducción del ganglio ciliar, del nervio oftálmico y de los pares craneales 2, 3 y 6, y el bloqueo del cuarto nervio craneal puede quedar restante o retrasarse un poquito. La analgesia y la cinesia se van a alcanzar aproximadamente unos 2, 3 minutos posteriores, y el bloqueo del músculo recto superior puede retrasarse y en algunos casos debe hacerse una segunda inyección de aproximadamente 1 a 2 milímetros de anestésico local y durante unos 10 minutos se va a aplicar una compresión mecánica. Eh, Ahora, vamos a ver un video. Me dicen si se les reproduce, por favor, sobre la técnica. CataractCoach.com technique for retrobulbar anesthetic blocks. This is important when you're learning cataract surgery.
So lower lid's retracted, the right hand holds the injection, a straight path goes to the intraconal space. Pull back on the plunger to make sure that we're not in a vessel, and now advance the plunger, delivering just about 3, maybe 4 cc's of anesthetic in the retroorbital space, in the conal space. And you can see the globe coming forwards there when we deliver the anesthetic. Now just a little bit of pressure there on the injection site. And let's review. These two green X's are the approximate placement for retrobulbar injection. Infralateral. So away from the rectus muscles, away from the inferior oblique muscle, this is the safest spot to go. And you should stand on the same side as the patient when you do the injection. Now our goal is to get in that retrobulbar intraconal space. So you pass the injection, the two pops you'll feel with the Atkinson needle are first, the orbital septum, and then second, when you enter the cone. And you want to deliver about 3 or 4 cc's in that intraconal space. Let's watch that video again. So retracting the lower lid out of the way to expose the equator, passing the needle, a nice straight path right to the intraconal space, push on the plunger, deliver the anesthetic, about 3 or 4 cc's maximum. Remember, the volume of the orbit is 30 cc's, and you don't want to exceed that by more than about 10 or 15%. Once that's done, you see the globe coming forwards, and that's completing it. So that's a nice technique here. Now, the technique is also important to expose that equator of the globe, and then you'll have a much shorter path with the needle. So in the video shown here, they use the end of the needle cap, but you can use your finger as well. Push the globe out of the way and also expose the equator. It makes it a very short and easy path. Now at the end, there's that anesthetic there. And so there's a lot of resistance to retropulsion. If you push on the globe, you'll see that left globe where the block was done is tense. It's also proptotic. So using a gauze here would give some massage to spread the anesthetic bolus around a little bit better. And now check. Resistance to retropulsion is very similar on both sides. And now the proptosis that we had is also gone. Important to relieve that posterior pressure. And now we're ready for surgery. Thanks for watching. Ok, vamos a continuar. La anestesia perivulvar fue descrita en 1985 y se va a basar en el concepto de los compartimientos de difusión que es aplicado por Winnie en el bloqueo del plexo braquial. La falta de barreras herméticas entre los compartimientos intra y extramusculares, al igual que entre los cuadrantes orbitarios, va a explicar por qué una solución anestésica inyectada en un solo cuadrante de la órbita, aún así, si su volumen es suficiente, se va a difundir a través de toda esta órbita. En esta técnica, los anestésicos locales o sus mezclas se van a depositar dentro de esta, pero no dentro de los límites geométricos del cono de los músculos rectos. El septo intermuscular entre los músculos rectos es incompleto y va a permitir que el anestésico se difunda fuera del cono y centralmente. Ahora bien, la técnica más aceptada se basa en la punción inferior y se va a efectuar en la región temporal, justo en la unión del tercio externo con los 2 tercios internos del margen superior del borde orbitario inferior. En la punción cutánea del pliegue palpebral, la aguja va a ser perpendicular al párpado y al plano del ecuador del globo ocular, con este en una posición neutra. Tras lograr la perforación del tabique orbitario y con el pincel dirigido hacia el globo ocular, la aguja va a conservar su dirección hasta llegar al ecuador del mismo, donde la vamos a desviar aproximadamente unos 20 a 30 grados hacia arriba y 20 a 45 grados hacia adentro. La aguja va a penetrar aproximadamente de 25 a 30 milímetros entre el cono muscular y la pared orbitaria. En esta situación se le puede solicitar al paciente que mira a la derecha y a la izquierda para verificar que la aguja no esté en algún músculo ni en la esclerótica. Se realiza una prueba de aspiración y se van a inyectar los 5 a 10 mililitros de anestésico de forma lenta para evitar el dolor que se va a originar por el incremento de la presión intraorbitaria. Durante la inyección, con el dedo índice apoyado lateralmente contra el globo ocular, se va a estar verificando que el ojo se mantenga móvil en la órbita. El incremento en el tono ocular y la disminución de la movilidad ocular pasiva nos debe dar como el dato para interrumpir la inyección.
Ambos signos por lo general se van a observar al final de la inyección superior y van a indicar una saturación del volumen de la cavidad orbitaria. Se debe hacer un masaje del globo ocular aproximadamente por 2 minutos y esto va a facilitar la difusión de los anestésicos locales. La segunda inyección se va a aplicar en la región nasal superior en la cercanía de la escotadura supraorbitaria, es decir, aproximadamente en la unión del tercio interno y de los 2 tercios externos del borde orbitario. En este caso, la aguja se va a introducir a nivel del pliegue palpebral con un ángulo de 30 grados respecto al plano horizontal y se va a orientar hacia el hueso frontal para evitar el contacto con la esclerótica. Posterior a rebasar el ecuador del globo, la aguja se va a volver a la posición perpendicular al plano frontal y baja en sentido vertical, a una profundidad igual de 25 a 30 milímetros. Se realiza nuevamente una prueba de aspiración y se van a inyectar lentamente de 3 a 6 milímetros de anestésico local. La difusión de los anestésicos por el periósteo orbitario y hacia los nervios dentales va a justificar la sensación de adormecimiento de la encía superior y la obstrucción nasal que en algunos casos es comentada por los pacientes. La presión intraocular va a incrementar de forma inmediata tras la aplicación del anestésico, pero se va a normalizar unos pocos minutos después con o sin compresión ocular. Si se realiza la compresión, va a facilitar la difusión de los anestésicos locales, va a disminuir la inflamación o la hinchazón de los párpados y va a reducir la posibilidad del desarrollo de una quemosis. Eh, Vamos a tener que posterior a la introducción o la aplicación del bloqueo, la presión intraocular va a incrementar de forma inmediata y esta presión intraocular va a normalizarse pocos minutos después y podemos emplear un balón de tipo Hunan que va a permitir la normalización de la presión y se va a controlar a través de un manómetro con 30 milímetros de mercurio. Ahora, aquí podemos observar un video donde se está aplicando un bloqueo perivulvar. La anestesia perivulvar es un tipo de anestesia locorregional utilizada para procedimientos quirúrgicos oftalmológicos, que generalmente tiene mayor uso en la cirugía de catarata. Es menos invasiva que otros métodos anestésicos como la anestesia general. La técnica regional es fácil de realizar. Provee adecuadas condiciones de analgesia intra y posoperatoria, muy útil y segura en pacientes con enfermedades asociadas. Existen diferentes tipos de bloqueo, como lo es el Ah, retrovulvar, perivulvar, subtenoniano, caroncular. Y en este caso realizamos perivulvar. La punción superior se realiza en la región nasal superior. En las cotaduras supraorbitarias se inyectan aproximadamente 4 ml o 4 cc de anestésico. Y la punción inferior se efectúa en la región temporal, el tercio externo del reborde orbicular inferior. La dirección siempre es hasta el ecuador del globo ocular. Los signos que indican efectividad del bloqueo son cierre del párpado superior, pérdida de los movimientos de los músculos laterales inferiores y superiores del globo ocular, así como la pérdida de la sensibilidad. ok. Ahora bien, vamos a tener igual el tipo de bloqueo o anestesia subtenon, también conocida como paravulvar o epiescleral, y se trata de una forma alternativa que va a consistir en la inyección de pequeñas cantidades de anestésico local debajo de la cápsula de Tenon. Esta va a fungir como una alternativa al uso de anestesia tópica y en casos en los cuales exista algún tipo de contraindicación de punción directa, por ejemplo en pacientes que empleen anticoagulantes. Ahora, vamos a tener que la cápsula de Tenon va a ser una extensión anterior de la dura madre y se va a fusionar con la conjuntiva cerca del limbo quirúrgico. Por lo tanto, puede proporcionar acceso al espacio retrovulvar. Y en esta técnica previa a asepsia y antisepsia con iodopovidona se va a colocar un blefarostato. Se le va a solicitar al paciente que vea hacia arriba y hacia afuera para lograr la exposición del cuadrante inferonasal y posteriormente se va a hacer una disección a través de la conjuntiva y la cápsula de Tenon hasta lograr la esclerótica expuesta. Una vez hecho esto, se va a emplear la cánula de Greenbaum o alguna otra cánula con punta roma y se va a instilar la solución anestésica. Puede que presentemos un poquito de resistencia, lo cual va a ayudar a disecar
los planos y va a requerirse tan solo unos pocos milímetros de anestésico de 3 a 5 aproximadamente. La anestesia es de inicio rápido, pero la cinesia del globo ocular va a tardar unos minutos en lograrse. El grado de la supresión del movimiento de los músculos extraoculares va a ser proporcional a la relación del volumen inyectado. Tras la colocación del anestésico local mediante una cánula debajo de la cápsula de Tenun, se va a producir una difusión hacia el espacio retrovulvar anterior. Ahora, aquí en este video podemos ver cómo se hace un bloqueo. Se los voy a poner. Me dicen si lo reproducen. CataractCoach.com. Subtenon's anesthetic block technique. This is a good option for giving anesthesia to Ahí achieve podemos ver cómo ya está colocado el blefarostato. Se le va a pedir al paciente que realice la exposición del cuadrante inferior. the sponge soaked in more tetraphene. And we push that. Voy a volver a reproducir el video y me dicen si lo pueden ver. A ver si ya regresó su internet. CataractCoach.com. Subtenon's anesthetic block technique. This is a good option for giving anesthesia to achieve akinesia as well in patients where you don't want to do a retrobulbar or peribulbar block. So you can see Aquí podemos ver que ya está colocado el blefarostato. Se hace, bueno, aquí el doctor está colocando una instilación de anestésico tópico previo a la colocación de el bloqueo subtenon. Se le va a pedir al paciente que dé posicionamiento de la mirada para poder exponer el cuadrante inferonasal de forma segura. Se hace la disección y una vez que se logra la visualización de la esclerótica, se coloca el bloqueo con una aguja de tipo punta roma Injected in space, and that's the whole block. y esto va a reducir el riesgo de lesión de las venas vorticosas. Here's our tetanus. This is 0.5%. We soaked our anesthetic into that sponge. The sponge is now placed again here in the inferior fornix. And this allows absorption into the conjunctiva because remember, it's a non-keratinized epithelial surface. Ok, vamos a continuar con la técnica de anestesia subconjuntival. Aquí se va a realizar una aplicación local de anestésico de lidocaína al 1% en la región límbica superior
y esto va a permitir la cirugía del segmento anterior. Esta técnica permite tratar las lesiones menores de la conjuntiva o bien en caso de que tengamos una analgesia insuficiente de la anestesia perivulvar, completarla. Vamos a tener ciertas complicaciones en el manejo de los bloqueos retrovulvares y perivulvares. Podemos presentar complicaciones neurológicas centrales, penetración y perforación del globo ocular, complicaciones vasculares, hemorragias retrovulvares por lesión a arteria o vena, oclusión de la vena o de la arteria central de la retina. También podemos presentar inyección intravascular, ya sea intracraneal o intravenosa, traumatismo del nervio óptico, lesiones musculares en o sea, en el elevador del párpado superior que nos va a ocasionar una tosis secundaria y de los músculos extrínsecos que puede ocasionar una diplopia y algunas complicaciones menores como el reflejo oculocardíaco, el hematoma palpebral o conjuntival. Ahora bien, en esta tablita vamos a poder o sea, observar algunas de las manifestaciones neurológicas, respiratorias y cardiovasculares. Estas complicaciones de las anestesias peroculares pueden afectar la visión y en ocasiones comprometer la vida del paciente. Hay un mayor riesgo con la anestesia retrovulvar, ya que la aguja presenta una mayor cercanía al polo posterior y al eje vasculonervioso, favoreciendo con este las complicaciones neurológicas centrales. El nervio óptico va a estar rodeado por un manguito dural en el cual el espacio subaracnoideo va a estar en continuidad con el quiasma óptico y del tronco cerebral a la altura de la protuberancia anular, por lo que el bisel de la aguja puede punzar el espacio subdural o subaracnoideo del nervio óptico y con esto la solución anestésica puede seguir por vía retrógrada alcanzando el quiasma óptico y el tronco cerebral. Las manifestaciones neurológicas cuando incluyen convulsiones podrían explicarse por una inyección en una rama de la arteria oftálmica y por el paso retrógrado del anestésico hasta la arteria carótida interna y el sistema nervioso central. La aparición de las manifestaciones se va a dar aproximadamente en un lapso de 2 a 10 minutos posterior a la instilación del bloqueo. Algunos de los signos respiratorios van a estar dominados por la depresión ventilatoria, que a veces va a conducir a una apnea que va a durar aproximadamente unos 20 minutos y con extremos de 5 a 55 minutos. La presión arterial y la frecuencia cardíaca pueden ser estables o variables y en algunos casos se ha llegado a producir un paro cardíaco con evoluciones favorables. Las manifestaciones neurológicas van a ser variables, pero la más frecuente va a ser la pérdida del conocimiento desde la somnolencia hasta el coma reactivo. Se ha observado también convulsiones precoces o tardías. Cuando este tipo de complicaciones se diagnostica de forma temprana, la respuesta suele ser favorable y se va a tratar con la administración de anestesia general, instauración de ventilación mecánica asistida y hasta que se logre la eliminación de los anestésicos que va a tomar en promedio de 30 a 120 minutos. Ahora, las complicaciones por perforación del globo ocular van a tener ciertos factores predisponentes, como un aumento en la longitud axial del globo en pacientes miopes altos, un estafiloma, antecedentes de cirugía de cerclaje, que sea ojo izquierdo y el anestesista sea diestro, una punción transconjuntival, punciones múltiples, punción superonasal o un ojo de más de 30 milímetros de longitud. Esta perforación se va a definir por la penetración del globo ocular a través de la perforación de la esclerótica en un solo punto y a la vez. Y esta perforación, propiamente dicha, va a ser caracterizada por una punción transfixiante del globo ocular con un orificio de entrada y de salida. La frecuencia relativamente es baja, inferior a un caso por cada 10.000 o a veces hasta menor. El diagnóstico de la perforación del globo ocular durante la anestesia periocular se hace de forma relativamente rápida posterior a la punción. La resistencia a la inyección o un dolor inhabitual deben darnos como un dato de alerta y llamar nuestra atención. Si se trata de una cirugía por catarata, en muchas ocasiones la anestesia y la intervención pueden cursar sin problema y el diagnóstico de perforación se va a realizar en el posoperatorio. El síntoma principal que van a presentar los pacientes será una pérdida de la agudeza visual de intensidad variable y a veces esta va a estar precedida por moscas flotantes y percepción de destellos. Al momento de la exploración del ojo y del fondo de ojo casi siempre se va a visualizar una hemorragia vítrea. La retina es normal o puede presentar desgarros o encarceraciones.
y el desprendimiento de retina puede producirse al momento de la entrada. Y en algunas ocasiones el oftalmólogo puede percibir una franca hipotonía ocular tras la perforación. La conducta terapéutica básicamente se va a atender, o sea, se va a basar en atender la hemorragia intravítrea y el desprendimiento de retina, y el grado de afectación de la agudeza visual va a ser variable. Ahora, también podemos presentar complicaciones vasculares. Van a ser lesiones muy distintas en cuanto al mecanismo y al pronóstico, y el bloqueo periocular va a atenuar de forma transitoria el carácter pulsátil del flujo sanguíneo, por lo que estas lesiones van a estar relacionadas con la herida de una vena o de una arteria orbitaria y van a ser más frecuentes en una anestesia retrovulvar. Dentro de las manifestaciones principales del hematoma retrovulvar vamos a tener un dolor intenso tras la punción, una exoftalmia progresiva con el globo ocular en tensión, un edema palpebral significativo, una hemorragia subconjuntival y en ocasiones hasta maurosis. La gravedad de la hemorragia retrovulvar es variable. En las formas menores la cirugía puede llevarse a cabo en la mayoría de los casos. En el caso de que la hipertonía ocular sea acentuada, pues debemos reducir la tensión intraorbitaria con métodos farmacológicos como la acetazolamida y en algunas ocasiones a través de procedimientos quirúrgicos como la cantotomía o la punción de la cámara anterior, abertura del suelo de la órbita. Y en el caso del hematoma retrovulvar, pues también puede ocasionar una compresión del nervio óptico o una trombosis de la arteria o la vena central de la retina, por lo tanto la pérdida definitiva de la visión en el ojo afectado. Ahora, también vamos a tener complicaciones como la oclusión de la arteria central de la retina, y esta oclusión posoperatoria no está necesariamente relacionada con la anestesia. Sin embargo, la anestesia perivulvar puede ser responsable de forma secundaria por un hematoma retrovulvar que va a comprimir la arteria y una hemorragia en la vaina del nervio óptico por punción accidental de este. Puede haber vasoespasmo por herida de las arterias retrovulvares, por los anestésicos locales que van a contener adrenalina o por una compresión ocular excesiva. La oclusión de la arteria central de la retina, si nos la tratamos con rapidez, pues puede llevar a una atrofia óptica y a por consiguiente a la ceguera irreversible del ojo afectado. También podemos presentar la oclusión de la vena central de la retina. Esta habitualmente va a acompañar a la oclusión de la arteria, y ambas van a ser complicaciones causadas por los mecanismos que comentamos hace un momento. La oclusión de la vena central de la retina se va a observar sobre todo en caso de inyección accidental de la solución anestésica en la vaina del nervio óptico, y pues un incremento moderado de la presión en la vaina es suficiente para bloquear la circulación nerviosa. En esta tablita les intenté hacer un resumen de las ventajas y desventajas de la anestesia tópica, la anestesia perivulvar y la anestesia subtenoniana. Vamos a tener que, pues, la anestesia tópica, la ventaja es que no vamos a tener que realizar ningún tipo de punción con aguja en la órbita. Y las desventajas, pues, que es una anestesia reservada solamente a cirugías de segmento anterior y en ocasiones puede ser insuficiente en caso de que se presente algún tipo de complicación intraoperatoria y pues por tanto vamos a tener que colocar un bloqueo posterior. La anestesia perivulvar, pues la mayoría de las veces es una anestesia de excelente calidad, ocasiona una buena analgesia y asinesia y tiene complicaciones muy bajas a diferencia de la retrovulvar, pero en algunas ocasiones pues sí puede presentarse complicaciones graves si la difusión de los anestésicos llegan al tronco cerebral o si se presenta una perforación del globo ocular como platicamos hace un momento. Ahora, pues la anestesia subtenoniana tampoco necesita una punción intraorbitaria, puede usarse en caso de tratamientos con pacientes con antiagregantes plaquetarios o antivitamina K, y pues un poco volumen anestésico local puede ocasionar un bloqueo de una muy buena calidad. Y esta, pues las desventajas es más segura que la anestesia perivulvar, pero las complicaciones pues son más infrecuentes y podemos ocasionar un hematoma conjuntival de forma muy frecuente. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda y perdón por los inconvenientes en la clase con la conexión.
Y aquí están algunas de las bibliografías adicionales que se presentaron.